la Comisión de Hacienda del Senado. ¿No hay cuenta, señora secretaria? No. Pero antes de darle la bienvenida a don Manuel, que nos está esperando, quiero, ya que formalmente inició la comisión, señalarle que vamos a escuchar a don Manuel para conocer el informe ya que le solicitó el Ministerio de Hacienda para ver los dividendos del crecimiento, por así decir, pero quisiera reservar unas 25 minutos o media hora del final de la sesión. Yo sé, Pepe, que tú vas a tener que partir para ver el proyecto que le estaba hablando sobre modificación tributaria para el tema de lucha contra el crimen organizado, ¿ya? Entonces, les dejo la inquietud. Mientras tanto, aprovecho de saludar a don Manuel Marfán. Bienvenido, don Manuel. Muchas gracias, presidente. Es un gusto de tenerlo acá, vía Zoom, que es lo más habitual que tenemos ya desde la pandemia, así que estamos muy bien. No sé si hay alguien más de la comisión de la que usted fue parte que va a participar o va a estar usted solo en esta oportunidad. Hay varios miembros que dijeron que probablemente se iban a incorporar en algún momento. Okay. Entonces, por eso se les envió invitación al Zoom a todos. Perfecto. Además, presidente, si me permite, mi mejor intención era asistir personalmente. Me parece que el contacto personal siempre supera al Zoom. Pero he estado con vértigo, con eso que el mundo a uno se le da vuelta y manejar en esas circunstancias muy peligrosas. Por eso sencillamente es la razón del Zoom, ¿ya? No, muy bien. Se entiende perfectamente, Manuel, ¿ya? Y no alcanzo a distinguir quiénes más están presentes. Me parece que José Miguel Insulza uno, ¿o no? Sí, es que no está aquí, Manuel. Está el senador Insulza. No me lo perdería por ningún motivo. El senador José García y el senador Kuchel, que está invitado. Vino de... Y Mira, tal vez se conecte por Zoom el senador Rojo Edwards. Pepe, ¿quieres decir algo? Ya. Saludarte, Manuel, pedirte que te cuides y te recuperes bien, pues. Muchas gracias, Pepe. Oye, un gusto de verte. Lo mismo, José Miguel. Carlos, nos conocemos hace cuánto? 50 años, ¿no? Tú no te acuerdas, yo te conozco a ti de que yo tenía 23 años, que hizo un curso en CEPAL el año 86. Ahí te conocí. Hasta ahí lo voy a dejar. No quiero entrar en detalles extra pedagógicos. Oye, pero con Carlos entramos juntos a la universidad el año 71. Entonces, por eso yo digo que es una cosa muy antigua. Manuel, y mañana nos reunimos 15 exalumnos. Mira tú. ¿Viste? Antes la universidad era gratis porque iban 4 nuevas a la universidad, se encuentran todos, ya. Okay. ¿Y el senador Núñez no va a estar presente? No va a estar presente y tiene además una comisión de pesca, porque habitualmente esta comisión no sesiona los miércoles hasta ahora, es los martes. Y está presidiendo pesca el senador Núñez, ¿ya? Y Juan Antonio Coloma, que es miembro del Senado, se va a incorporar luego. Sí, que está en una ceremonia en la Escuela Naval de graduación de los cadetes de la Escuela Naval, que era a las 10:15, a la cual yo me excusé a pesar de ser de mi región, pero porque tenía que estar aquí presidiendo la Comisión de Hacienda. Ya. Manuel, la idea es conocer un poquito, se nos puede hacer un resumen de los alcances que fue la comisión que ustedes hicieron en torno al espacio fiscal que podía generar medidas en torno al crecimiento, a la inversión, etcétera, ¿ya? El dividendo, el crecimiento, digamos, porque eso se supone que iba a iluminar respecto a cuáles serían las necesidades eventuales de mayor recaudación, ¿ya? Entonces te dejo ahora con la palabra a ti y somos todo oídos. Son alrededor de 10 para las 11, está citada la comisión hasta las... Ya, entonces alrededor de la idea es que escucharte y ver, de repente podemos tener algún intercambio y terminando esta parte contigo alrededor de las 12, si te parece. A más tardar, puede terminar antes, no hay ningún drama. ¿No? ¿Ok? Ningún problema. Listo. Podré compartir pantalla, me imagino, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por escucharnos. La presentación sigue más o menos el mismo orden del informe. Primero veremos el mandato del comité, una síntesis de las ideas fuerzas.
el espacio fiscal que hay hasta en los próximos 10 años, la relación entre crecimiento y espacio fiscal, la estimación del impacto también de algunas medidas pro crecimiento del pacto fiscal para los próximos 10 años. Hay una sección sobre entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo económico que creemos que es útil también de presentar. Y al final hay una síntesis de resultados y conclusiones. El mandato del comité parte por pedirnos que analizáramos la proyección financiera de mediano plazo de la DIPRES del último informe de finanzas públicas que llega hasta el año 2028. En segundo lugar, extender esa proyección hasta el año 2034. Y ver la proyección, eh, construir lo que llaman una proyección base para el espacio fiscal hasta el año 2034. Valorar el impacto que las medidas de estímulo al crecimiento del pacto fiscal pudieran tener sobre, sobre el espacio fiscal. Proponer escenarios alternativos de espacio fiscal en caso que sea necesario y adicionalmente lo que nos daba algún chip libre, todas aquellas cosas que consideramos pertinentes para el cumplimiento de nuestra función. Ese es el mandato que tenía. Hay una sección que nos pareció importante introducir al comienzo, que son las ideas fuerza. Y entendemos el pacto fiscal como una conversación, una invitación a una conversación política respaldada por antecedentes técnicos. De nuestro juicio, cuando ha habido en la historia reciente de Chile acuerdos con visión de mediano plazo y respaldo técnico, a Chile le ha ido mejor. Por lo tanto, hay implícito en esto una cosa que es unánime de los 7 miembros de la comisión, en cuanto a que ojalá que exista finalmente un pacto fiscal que ahora tiene un nombre nuevo. Entiendo que se llama Pacto Pro Crecimiento y Desarrollo, no me acuerdo el nombre exacto, pero incluye la palabra crecimiento, además de lo fiscal. Aquí me acota el senador García que nadie se acuerda mucho del número porque es muy largo, ¿no? Sí, sí, pero lo importante es que se añadió la palabra crecimiento y yo creo que eso es una gran cosa. Eh, Fue una petición de esta comisión que así se hiciera. A nuestro juicio, sin crecimiento no se va a poder avanzar sostenidamente en las aspiraciones de progreso social que le importan a la sociedad. Y es una idea de fuerza para nosotros muy importante. Sin crecimiento no hay progreso social. Pero al mismo tiempo el crecimiento por sí solo no basta para lograr. El crecimiento también eleva la recaudación de ingresos fiscales y estas pueden financiar políticas que contribuyan al progreso social. Y por aquello es que consideramos que es indispensable que se le dé una mayor prioridad al crecimiento en la agenda pública. Otra idea fuerza relevante para nosotros es que la declinación del impulso económico en los últimos 10 años con gobiernos de todos los signos ha ido a la par con el deterioro de la política. A nuestro juicio, el punto de partida para un mejor futuro económico es que las reglas de la política alienten la búsqueda de acuerdos, porque el crecimiento económico depende de las reglas, de las instituciones y todo eso se construye desde la política. También Chile cuenta con instituciones y reglas que han permitido un manejo prudente de la política fiscal. Pero esta institucionalidad no ha impedido que las finanzas públicas en los últimos años muestren déficits estructurales sistemáticos, con crecimiento estructural tanto de la deuda bruta como de la deuda neta. Finalmente, una idea que es
similar a la primera que anuncié. El pacto fiscal debe ayudar a imprimir una mirada de largo plazo, de mediano y largo plazo, a las finanzas públicas, y que ojalá permita lograr un amplio acuerdo en torno al crecimiento y la política fiscal de la próxima década. Esas son las principales ideas fuerzas del documento. Algunas definiciones previas. El espacio fiscal u holgura fiscal es la diferencia que existe entre los gastos que son compatibles con las metas del balance estructural y los gastos comprometidos. Cuando los gastos de la meta estructural superan a los gastos comprometidos, hay holgura fiscal, y en el caso opuesto, las holguras son negativas o el espacio fiscal es negativo. Los gastos comprometidos, como ustedes bien saben, supone mantener la continuidad operativa de todos los servicios públicos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, legales y programas en curso, y el impacto estimado de los proyectos de ley en trámite. Así, implícitamente, la dotación de personal y muchos gastos y ofertas de bienes públicos quedan congelados en el tiempo a la espera de su priorización futura. En consecuencia, las holguras que identifiquemos no son solamente para hacer nuevos gastos, sino que también deben incorporar la priorización de los gastos que quedan congelados. Voy a dar un ejemplo: la inversión pública. La inversión pública, mientras no se aprueben nuevos proyectos, queda la cifra congelada, incluso decrece en el tiempo. Y por lo tanto, las holguras no son solo para nuevos gastos. La proyección que hace la Dirección de Presupuestos hasta el año 2028, que sigue los supuestos criterios estándar, lleva a una holgura al final del periodo que es muy baja, inferior a 0,3 puntos del producto. Entre paréntesis, la unidad de medida más grande que tenemos los economistas es porcentaje del PIB. Así como los astrónomos son años luz para medir la distancia, para los economistas la unidad de medida más grande es el porcentaje del PIB. Una razón muy relevante de por qué la holgura es tan baja hacia fin del periodo de proyección de la DIPRES es el bajo crecimiento que está contemplado. Nos llamó la atención también que las proyecciones de ingresos por litio para los próximos años decrecen significativamente. Y a propósito de los gastos que quedan congelados, mientras no se aprueben reajustes de remuneraciones, esta proyección supone que las remuneraciones reales de los funcionarios públicos y de los gastos asociados a remuneraciones se mantienen congeladas en términos reales. Aún así, la holgura es muy baja. Para llevar esta proyección hasta el año 34, construimos dos escenarios. El escenario A, el primero, supone un crecimiento del PIB de un 2% anual a contar a partir del año 2028. Este 2% surge de la cifra para el último año, el año 2028, de la proyección que hizo el Comité de PIB tendencial. Suponemos que el crecimiento de los ingresos fiscales crece a la par con el PIB. Por lo tanto, los ingresos fiscales en esta proyección también crecen un 2% al año. Y el resto son los supuestos estándares que ya señalamos.
Pero también tenemos un escenario B, que es equivalente al anterior, pero suponemos que las remuneraciones del sector público y las subvenciones que están ligadas a las remuneraciones, como es el caso en salud y en educación, aumentan de acuerdo a la productividad media del trabajo. La razón que está detrás de esto es que las remuneraciones reales en una trayectoria de equilibrio debieran crecer según la productividad media y suponemos que las remuneraciones del sector público crecerán a la par. Esto significa un aumento real de remuneraciones del orden del 1% anual. Este no es un supuesto estándar, pero nos pareció que este es un supuesto que sí corresponde poner porque es muy difícil pensar que no habría reajustes de remuneraciones a futuro. Al extender la proyección hasta el año 2034 con estos supuestos, el escenario A está mostrado en las columnas azul oscuro y el escenario B está mostrado en las columnas color rojo. Lo que esto muestra es que las holguras serían negativas en el escenario B hasta el año 2028. Recién pasarían a ser positivas el año 2029 y al cabo de 10 años estas alcanzarían a un 0,9% del PIB. Nuevamente, estamos pensando que estas son holguras muy bajas para un país que tiene una sociedad tan exigente. Tal como nos pide nuestro mandato de tomar un escenario base, el escenario base que elegimos es el escenario B, el que está aquí con las barras rojas. A partir de allí, el resto de la presentación considera ese escenario como el escenario base. Nos pidieron evaluar cuál es la relación entre el crecimiento y el espacio fiscal. Para eso hicimos un ejercicio muy simple, que es qué es lo que pasaría en el escenario B si cada año la tasa de crecimiento fuera un punto superior a la que está proyectada. Eh, lo que nos da es este gráfico, en rojo el escenario B que acabamos de ver, y un punto más de crecimiento por año haría que tendríamos holguras positivas a lo largo de todo el periodo, y al final del periodo, en el año 2034, las holguras triplicarían a las del escenario B solamente si es que pudiéramos crecer un punto más al año. Este ejercicio lo único que pretende es cuantificar la relación entre crecimiento y espacio fiscal. Y este cálculo de ninguna manera debiera considerarse como un escenario hasta que efectivamente se esté en esta senda. Si pensáramos que podemos crecer un punto por ciento más al año y se hacen proyecciones de este tipo, el riesgo que se corre es sobreestimar los ingresos, porque no es ese el crecimiento que probablemente puede aspirar si no hay cambios muy profundos en la economía chilena. Así entonces, por cada punto adicional que crece el PIB, los ingresos fiscales aumentarían en 0,24% del PIB de este año. Pero el espacio fiscal aumentaría solo en un 0,16%.
La diferencia es que un 1% más de crecimiento genera un aumento de remuneraciones del sector público por las razones señaladas, que explica la diferencia. Presidente, cualquier cosa que no se entienda o si voy muy lento también No, o muy rápido, por no. favor, le agradecería que me dijeran. Sí, no, estuve tentado en delante, pero no tuve necesidad. Pero estamos aquí atentos a... No, cuando hablaba de los supuestos, estuve preguntando si este fue un debate muy arduo al interior de la comisión para llegar a No, este escenario, pero... sí, ¿ah? sí. O fue de fácil despacho entre ustedes, esa era mi pregunta, para No, ver... No, no fue ya, para nada de fácil ya, despacho. ok, ya. Porque uno podría suponer también que si hay un escenario de crecimiento, aunque sea bajito, la inversión pública a lo mejor también debería estar creciendo, ¿ya? Y se aumentan las remuneraciones, ¿por qué no van a subir las pensiones también? Bueno, Sí, al final, al final llegamos a que, mira, lo único que vamos a introducir como diferencia respecto de la previsión estándar son los reajustes de remuneraciones públicas, ¿ya? correcto. Pero no fue fácil. Ya, está bien. Pero se Pero fue, entiende. Ya, y en el último pero punto, ya que abriste el último punto, cuando dice que por cada punto adicional de crecimiento el ingreso fiscal aumenta en 0,24 del PIB, pero ese sí, punto adicional, el espacio fiscal que deja en mucho, sustantivamente menor, es porque se va a remuneraciones eventualmente, ¿a eso? sí, efectivamente, Ya, porque introdujimos este supuesto, porque si crece el PIB, crece la productividad media del trabajo, y si crece la productividad media del trabajo, lo más probable es que los salarios reales crezcan a ese ritmo en equilibrio, ¿ya? En el sector privado, y suponemos que el sector público no se queda atrás en eso. o sea, no es que quiera decirlo así, pero se podría entender que esos mayores potenciales ingresos fiscales, una parte no menor, termina siendo básicamente remuneraciones. Sí, Ya, ok, ya, una parte es aproximadamente un tercio, ya, ¿ya? listo. Ya que 16 es 2/3 de 24. Ya, gracias. Continúa nomás, Insisto, Manuel. gracias. Insisto en que este cálculo no es un escenario, sino que solamente quiere mostrar que el crecimiento es un excelente negocio para el Estado. ¿Ya? Porque ese es solo un punto más. Enseguida lo que hicimos es que estimamos el impacto de algunas medidas pro crecimiento para el año, para el periodo 25-34. El pacto fiscal considera 38 medidas pro crecimiento, las que están listadas en un anexo del informe que presentamos. Están todas las medidas allí y es muy fácil al leerlas darse cuenta que hay muchas de ellas que no se pueden estimar, ¿ya? En su impacto. Por ejemplo, se dice que se van a construir más salas cunas para alentar el ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo y eso genera crecimiento. Pero no hay por dónde agarrarse para poder medir cuánto se afecta por el hecho de tener más salas cunas ese efecto. Sabemos que es positivo, pero no es posible de medir. Y además no está dicha en el pacto fiscal cuál es el monto que se empieza a gastar en más salas cunas. Lo puse solo como un ejemplo. Se entiende. Entonces, el comité seleccionó las que son cuantificables y salvo una, creemos que son las más relevantes eh, en cuanto a su impacto. La que no, la que puede ser potencialmente relevante, pero no estimamos, son las medidas para reducir la informalidad. Por las mismas razones del ejemplo que di antes, es imposible poder estimar cuánto se reduce la informalidad porque el Servicio de Impuestos Internos cambia ciertas cosas. ¿Ya? Eh, y también
las cifras del año 2024 se mantuvieron no tocadas porque las cifras de este año están en discusión actualmente en la ley de presupuesto. ¿Ya? Un primer punto que plantea el proyecto, el pacto fiscal es lo que llaman tasa de desarrollo, que en realidad son dos medidas en una. El pacto fiscal propone reducir en un 2% el impuesto de primera categoría o el impuesto a las utilidades de las empresas. Pero también, al mismo tiempo, introduce un nuevo impuesto de 2% a las mismas utilidades. Pero contra este segundo impuesto podrá usarse como crédito los gastos que las empresas que pagan impuestos gasten en I+D. El informe financiero que tenía esta medida en la reforma tributaria que no fue aprobada, pero que sí estaba contenida esta medida, era equivalente a la rebaja de 1 punto del impuesto corporativo. El comité decidió evaluar estas dos cosas separadamente, la rebaja del impuesto de primera categoría y la introducción de un estímulo fiscal al gasto I+D. Por lo tanto, se evalúa el impacto de reducir 1 punto el impuesto de primera categoría. El estímulo al gasto de las empresas en I+D no fue cuantificado porque la evidencia empírica que existe para el resto del mundo es que la relación entre el gasto en I+D y el crecimiento económico es alto, relevante y significativo para las economías más desarrolladas, pero que cuando se introducen a las economías de ingreso medio, como es el caso de Chile, esta correlación se debilita fuertemente. Y en consecuencia, no hay elementos que permitan para estimar para Chile su impacto. Lo que sí logramos entender es que el diseño y la fiscalización de este tipo de instrumentos son claves para la eficacia de la medida. Y en ese sentido, el comité evaluó positivamente la introducción de un estímulo al gasto en I+D, pero sugiere que el mecanismo de fondos concursables es mejor focalizado que el estímulo a través de los créditos sobre los impuestos. Y también ayuda a mantener más limpio el sistema tributario. La reducción de 1 punto en la tasa del impuesto primera categoría elevaría el nivel del PIB en 0,65 puntos porcentuales a lo largo de 10 años. O sea, es de a poco completa 0,65 puntos y allí termina el efecto al cabo de 10 años de la reducción del impuesto primera categoría. Pero como ese impuesto también recauda, el aporte a las holguras fiscales es negativo debido a la pérdida de recaudación, como se muestra en este gráfico. De este ejercicio, sin embargo, se desprenden conclusiones que a nuestro juicio son muy relevantes. Aquí hay un gráfico que muestra en las barras más oscuras cuál es la tasa del impuesto a las utilidades en los 38 países de la OCDE este año, 2023. Y en las barras más claras muestra cuál era la tasa de este mismo impuesto el año 2000. Lo que esto dice es lo siguiente. Chile fue el único país que subió este impuesto entre el año 2000 y el año 2023 en la OCDE. Lo subió desde 15% a 27%. Considerando el parámetro que vimos en la lámina anterior, de que cada punto le cuesta al PIB 0,65 puntos,
Este aumento del impuesto corporativo le estaría costando a Chile casi 8 puntos porcentuales de menor nivel del PIB. Es una cifra muy significativa. 34 de los 37 países restantes lo bajaron y algunos lo bajaron muy agresivamente, como el caso de Alemania, como el caso de Estados Unidos, el caso de Grecia, entre muchos otros. En la mayoría de los casos, lo que hicieron los países fue hacer rebajas compensadas, es decir, para no perder la recaudación subieron otros impuestos. Es interesante recordar a la ex primera ministra de Inglaterra, Elizabeth Truss, la Liz Truss. Sí, que duró 2 meses, Y, sí. sí, pero ¿cuál fue la embarrada que dejó? Que bajó el impuesto a la empresa corporativa sin compensar, generando, y el Estado en Inglaterra ya tenía un fuerte déficit fiscal. Por lo tanto, no le creyeron de que era sostenible en el tiempo y terminó en una crisis. El comité sugiere estudiar esta opción de una rebaja compensada del impuesto primera categoría. Esto significa bajar el impuesto primera categoría junto con otros esfuerzos simultáneos, como la reducción de la evasión, las exenciones, subiendo otros impuestos, haciendo más eficiente el gasto público. En la medida que la caja que se reduce por la evasión y la caja que aumenta por estas otras medidas sea simultáneo. El pacto también propone un mecanismo de Manuel, depreciación. Manuel, Sí, perdón. solamente cuando dices tú que el comité sugiere estudiar otras opciones junto con esta, está la evasión, la exención y eficiente el gasto público, pero no lo compensa con otros tributos. No, no. Nosotros aquí decimos en el penúltimo bullet, en la mayoría de los casos se hicieron a través de rebajas compensadas. Claro, El comité sugiere estudiar esta opción, ya que no, es es que la de la esa rebaja parte no me quedó compensada. claro, porque en lo que sugiere estudiar esta opción, ya, tiene razón, me retiro todo lo dicho. Sí, tiene todo lo, Sí, ya, sí, me sí, autorrectifico, listo. porque la discusión que tuvimos en nuestro grupo es por qué tiene que ser solo subiendo impuestos, Clarísimo, está clarísimo. ¿ya? Pero esa es la opción que más se utilizó. Hay una entrevista a José Pablo Arellano ayer, que es miembro de nuestro comité, que le preguntan si es bueno bajar el impuesto de categoría y subir los impuestos eh, a los retiros. Salió en el Mercurio ayer. Y José Pablo, muy responsablemente, dice, mire, nosotros somos partidarios de hacer rebajas compensadas. ¿Ya? Solamente para ilustrar el punto. El plan fiscal también propone introducir una depreciación semi-instantánea. Yo quiero recordar de que Chile tiene un sistema de depreciación acelerada que a raíz de la pandemia se hizo transitoriamente una depreciación instantánea, ¿ya? Y ahora vuelve a partir de este año a ser nuevamente la depreciación acelerada histórica que venía de antes. Y entonces el pacto propone hacer una cosa intermedia. El problema es que el pacto propone que esa depreciación sea transitoria. Y para nosotros, si el estímulo es transitorio, los efectos también son transitorios. Lo que estimamos acá es qué es lo que pasa si la depreciación semi-instantánea fuera permanente. La depreciación semi-instantánea lo que hace es que los contribuyentes pueden postergar impuestos por su proceso de inversión, pero al final los terminan pagando igual. Nada más que la postergación hace que aumente la rentabilidad.
Pero la contrapartida es que el sector público también posterga la recaudación de esos impuestos. Y por lo tanto, el efecto neto para el Estado también es negativo, porque el efecto sobre la recaudación de impuestos es más alto que el efecto que el crecimiento del PIB genera sobre las holguras fiscales. En el litio, el efecto que estimamos solamente para los arriendos en el salar de Atacama. Como ustedes deben saber, eh, tenemos yacimientos ricos, Chile tiene bajos costos de explotación, pero hay un problema medioambiental grave porque la explotación del litio requiere de agua y el agua es un factor muy escaso en el salar de Atacama. Pero existen tecnologías que permitirían, existen, que están y son operativas en otras partes, que permiten ampliar el desarrollo de este salar sin afectar el medio ambiente. Insisto que solamente incluye arriendos. Y hay que agregar a esto eh, los ingresos por royalty y los impuestos normales que pagaría adicionalmente el litio. Aquí el punto es que el litio es un mineral que es abundante en el mundo y la bonanza actual es transitoria. A propósito del cambio en las fuentes energéticas, las baterías de litio provocaron que el año pasado, el 2022, hubiera un precio que se fue muy alto y se supone que el precio no va a mantenerse en ese nivel. Este año ya vamos a tener un promedio más bajo, pero sí se va a mantener más alto que histórica, que lo que es la historia para atrás del precio de este mineral durante varios años. Como es transitoria, el camino crítico, a nuestro juicio, para aprovechar la ventana de oportunidad para Chile es la rapidez con que puede aumentar la producción de manera ambientalmente amigable. Por esto mismo, el comité estima que una estrategia basada en una empresa de litio del Estado no tiene la rapidez necesaria para aprovechar esa ventana. Si se hace una empresa del Estado para el litio, cuando esta empresa esté lista ya para operar, que tomaría algunos años, ya pasó la vieja. Lo que es importante para la rapidez. ¿Podría explicitar más qué consiste esa expresión, doctor Marfan? eh, No voy a darle nomás. no, yo Es estaba que quedó citando a mi clarísimo. Yo creo esposa. que esto le hace sentido a cualquiera que escuche. Ya. Sí, sí, yo perdón lo coloquial, pero me parece que en aras No sé, está del bien. tiempo Está siendo sirve. bienvenida. La Entonces, resaltamos por lo mismo. no es, no es una cosa ideológica lo que estamos diciendo, es una cosa pragmática. Aquí la ventana dura pocos años y el precio del litio finalmente va a terminar en un nivel más alto que el histórico, pero bastante más bajo que el actual. Y lo que hay que aprovechar es esta ventana de precios altos. Y por lo tanto, el camino más rápido es atraer inversiones para poder desarrollar rápidamente el litio, aprobando obviamente todos los permisos necesarios para que sea ambientalmente amigable. Eh, Bienvenida el joint venture que Codelco está haciendo con una empresa china para explotar el salar que recientemente adquirió Codelco. Eh, Eso está bien. O sea, no es una cosa antiestado esto, sino que es una cosa sencillamente de aprovechar la rapidez. También estudiamos el sistema de permisos. Hay que entender que
los permisos son imprescindibles, porque corresponde proteger bienes públicos como el medio ambiente, el patrimonio histórico y cultural, los asentamientos humanos, entre otros, pero existe conciencia y evidencia, en comparación a otros países, que nuestro sistema de permisos es descoordinado, engorroso y con plazos relativamente largos. Lo que se hizo acá fue analizar, hay proyectos de la Corporación de Bienes de Capital y se analizaron algunos proyectos en diversos sectores, que es la muestra que obtuvimos para concluir que 6,6 años para esa muestra es en promedio lo que demora el sistema de permiso para los proyectos analizados. Y esa realidad genera costos para la inversión y el crecimiento. El gobierno se comprometió a reducir en 1/3 ese plazo hacia fines de su mandato. Nosotros pensamos que esa meta es posible porque hace muy pocos años atrás lo que se demoraban los permisos era 2/3 del actual. O sea, el aumento del plazo ha sido muy reciente. Eh, por lo tanto, tendríamos que tener algo que alguna vez hace poco tuvimos. Y si así fuera, se generarían dos efectos económicos que fueron cuantificados. Hay muchos efectos económicos, pero cuantificamos solo dos. Un adelantamiento de los ingresos fiscales es el primer efecto, que implica que como los proyectos terminan antes, el Estado empieza a recaudar antes. Esto sería un efecto, llamemos, de caja fiscal. Pero también la reducción de plazos generaría una mayor rentabilidad de los proyectos. Porque cuando yo saco el TIR y lo que tengo es que adelanto todo el proyecto en al menos 2 años, lo que tengo es que mi tasa interna de retorno al proyecto es mayor, por razones obvias. Y esa mayor inversión, esa mayor rentabilidad, perdón, traería un flujo de mayor inversión, de más proyectos. Esos son los dos efectos analizados. También el sistema actual provoca mucha incertidumbre, porque los plazos que vimos son plazos promedios, pero cuando uno inicia un proyecto, lo ingresa al sistema de permisos, nunca sabe cuánto se va a demorar. E incluso más, una vez aprobado toda la instancia de permisos, siempre puede judicializarse si es que alguna parte le pide al Poder Judicial que revise las decisiones del sistema de permisos. Toda esa parte de la incertidumbre no está cuantificada acá. Los dos aspectos que sí cuantificamos se presentan separadamente. El adelantamiento o el efecto caja genera una holgura fiscal inicialmente cercana al 0,3% del PIB, y esta paulatinamente se va reduciendo porque obviamente el efecto caja no es permanente. Pero por otro lado, lo que es el aumento de la rentabilidad de los proyectos genera un efecto creciente en las holguras fiscales, hasta alcanzar el año 2034 0,39% del PIB. En total, sumando los dos efectos estimados en permisos, tendríamos que una racionalización del sistema de permisos, tal como se señaló, generaría holguras al año 2034 del orden del 0,6 puntos del PIB, lo cual es el mayor de los impactos que nosotros estimamos.
También estudiamos qué puede pasar con el hidrógeno verde y sus derivados. Chile cuenta con ventajas para poder desarrollar energías limpias y baratas en Magallanes y en el norte, especialmente en Atacama. Eh, y eh, el hidrógeno es un producto que tiene como principal costo de producción la energía. Cerca del 70% de los costos de producción del hidrógeno son energía. Actualmente esa energía en el mundo es principalmente gas natural, o sea, es energía de origen fósil. Elaborar 1 tonelada de hidrógeno verde desecha 4 toneladas de CO2 a la atmósfera. Con las energías limpias se puede fabricar hidrógeno verde de manera limpia. El problema es que el hidrógeno verde por sí solo no es comerciable y por lo tanto hay que transformarlo. Y para eso estudiamos 2 subproductos que son los 2 más importantes. Uno de los usos que tiene el hidrógeno gris es fabricar amoníaco, que es la mezcla de hidrógeno con nitrógeno y que se usa preferentemente como fertilizante para la agricultura. Esto es lo que en Chile llamamos el famoso salitre sintético, que nos dejó fuera del mercado del salitre al comienzo del siglo pasado. Es el nitrógeno, el amoníaco. Es un material explosivo. La explosión que hubo en el puerto de Beirut fue porque explotaron los almacenes que contenían amoníaco. Y en la medida que se fabrique con hidrógeno verde, se llama amoníaco verde. La otra posibilidad es mezclar el hidrógeno con carbono. Y en ese caso se puede fabricar metanol. Si es con hidrógeno verde, sigue siendo metanol. Pero si el carbono que se utiliza proviene de la industria, de la industria forestal y de la celulosa, la gracia que tiene es que la biomasa y el licor negro, que son 2 subproductos de esta industria de la celulosa, proviene de la extracción del carbono de los árboles, pero al cosechar árboles, en Chile la norma es que se vuelve a plantar una superficie al menos equivalente a la cosechada. Y consecuentemente los nuevos árboles que van creciendo capturan nuevamente el carbono de los árboles que fueron cosechados y por lo tanto pasa a ser un insumo en la categoría de carbono neutral. Hidrógeno verde con carbono de esta naturaleza genera el e-metanol. El e-metanol es químicamente idéntico al metanol y por lo tanto a partir de allí también incluso se podría fabricar gasolina, diésel o cualquiera de los derivados del petróleo. Pero el metanol en sí mismo ya es un combustible de amplio uso y nosotros llegamos solamente hasta allí. Y el éxito en esta gestión podría aportar holguras fiscales por en torno a 18 puntos del PIB a contar del año 2030, que es lo que está puesto aquí en el gráfico. La gracia que tiene
O sea, 18 puntos del PIB es la mezcla de la planta de energía verde, el hidrógeno verde y los derivados. Eh, de cumplirse todas las medidas que mencionamos, tendríamos en total, con los puntos que están acá en estas barras, hacia el año 2034, 1,1, 1,04% de, eh, de holguras. Aquí, de holguras, 1,04% del PIB de holguras adicionales. El punto está por debajo del techo porque también las medidas tienen algunas holguras negativas, así que la suma es donde está el punto. O puesto de esta otra manera, tendríamos un escenario, el escenario B, que es el rojo que elegimos como base, tendríamos un escenario en el cual las holguras al año 2034 podrían más que duplicarse. Sin embargo, la cadencia con que esto ocurre no impediría que tuviéramos holguras negativas hasta el año 2028 inclusive. También estudiamos algunos temas para el entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo económico. Aquí entran muchos temas que no pudimos tratar. Eh, Entre otros, la reforma del Estado, que nos parece un elemento clave también para estimular el crecimiento. Habríamos necesitado varios meses de trabajo para poder hacer algo relevante, pero sí abordamos los temas de la política en las instituciones, la competitividad internacional, el capital humano y la productividad del trabajo y la participación laboral femenina. Aquí el diagnóstico parte con que después de un prolongado ciclo de alto crecimiento, Chile lleva una década de estancamiento bajo gobiernos de distintos signos. Aquí se puso la línea del crecimiento del PIB per cápita. Eh, a nuestro juicio, este deterioro del crecimiento ha coincidido con el deterioro de la política en Chile, porque las actuales reglas del sistema político, el sistema electoral eh, y las normas respecto de la disciplina partidaria llevan a la fragmentación de los partidos políticos. Hoy día hay más de 20 partidos representados en el Congreso. Con quien se negocia es muy difícil. ¿Por qué alguien tendría incentivo a participar en un acuerdo si los demás no lo hacen? Y además, esos múltiples partidos tienen problemas graves de indisciplina partidaria, con lo cual la atomización de la política es aún mayor. El comité estima que este es el tema más urgente de abordar, porque las reglas del juego y de las instituciones se hacen desde la política. Eh, Respecto a competitividad, partimos de este gráfico que representa la línea azul, la participación de las exportaciones de bienes y servicios sobre el Producto Interno Bruto, en lo que antiguamente se llamaba a precios constantes, en términos reales. Hoy día se llama precios encadenados. Y la línea roja es lo mismo, se mide en el eje del lado derecho, sin considerar el cobre. Y lo que es muy claro
es que las exportaciones crecieron más rápido que el producto, de ahí su participación creciente, y después de un periodo largo de crecimiento de las exportaciones por debajo del PIB, y actualmente nos encontramos en niveles que son equivalentes a los de comienzos de los años 90. Nosotros tomamos la lista de lo que el Fondo Monetario Internacional llama economías avanzadas y vimos cuáles de esas economías son las que dieron el salto al desarrollo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Aquí están todas esas economías, con la sola excepción de Letonia o Latvia en inglés, eh, porque no tenía toda la información que se necesitaba. Así que esta es en realidad prácticamente un censo de todas las economías que dieron el salto al desarrollo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y se tomaron los 30 años en Italia del 51 al 81, del 55 al 85 en Japón, y así sucesivamente, 30 años consecutivos que duró ese salto al desarrollo en estas economías. En todas ellas, sin ninguna excepción, las exportaciones en las barras azules superaron con largueza el crecimiento del PIB, que en general fue alto en la mayoría de estos países. O dicho de otra manera, las exportaciones constituyeron durante 30 años consecutivos, en el periodo del salto al desarrollo, un motor de crecimiento para esas economías. En este recuadro de acá, al final del gráfico, está puesto Chile. Entre el año 1990 y el año 2022, las exportaciones y el PIB crecen prácticamente lo mismo. Pero si lo subdividimos, hay un periodo de que nos parecimos mucho a las economías que están hacia la izquierda, y que algo pasó que después esto se revirtió. Chile tiene que hacer los esfuerzos para que las exportaciones vuelvan a constituirse en un motor de desarrollo de manera persistente. Y varios de los temas que tratamos acá, como el litio, como el hidrógeno verde y sus derivados y otros, eh, eh, pueden ser relevantes para recuperar esta característica. Respecto del capital humano, lo que decimos es lo siguiente: en Chile la población es escasa, esa es la razón por la cual hay inmigración, esa es la razón por la cual la tasa de participación de las mujeres ha crecido mucho desde que fue muy estable, hasta que cuando se inicia la inmigración desde el extranjero, se genera otra migración interna de las mujeres hacia el mercado del trabajo. Y cuando el trabajo o la población es escasa, la inversión en productividad del trabajo es tremendamente rentable para el crecimiento. Sin embargo, cuando uno analiza el sistema de educación y el sistema de capacitación en Chile, las brechas y déficits en los aprendizajes de los niños, así como las deficiencias en las capacidades de la población adulta, generan un costo individual, social y fiscal y de crecimiento que el comité considera esencial que se vuelva a poner en el centro del debate público. Finalmente, respecto de mujeres y mercado laboral,
se hizo un ejercicio muy simple. Señalé antes que es muy difícil saber cómo es la relación entre las medidas y el impacto, pero el ejercicio es qué pasa si Chile tuviera la tasa de participación femenina promedio de la OCDE. Si así ocurriera, el nivel del PIB podría aumentar por una vez en 1,8 puntos porcentuales. Aquí viene una síntesis de resultados y conclusiones, presidente, que Sí. es lo mismo que yo ya dije, empezaría a repetirme, así que me imagino que es mejor que lo dejemos hasta acá, ¿ya? Muy bien, don Manuel. Muy bien. Eso es lo que puedo Bien, muchas comentar. gracias, Manuel, por la presentación y el esfuerzo de síntesis. Eh, Más allá que queda claro, no digo que tiene un sesgo, pero tiene una clara señal lo que está diciendo de que hay un espacio genuino, real, que hay que aprovechar la oportunidad que nos da un mayor crecimiento y que las medidas pro crecimiento, que para algunos pueden ser un elemento ideológico para algunos, tanto aquellos que lo critican como aquellos que lo aborden, lo priorizan, pareciera que técnicamente no hay mucha discusión respecto al impacto que tiene medidas de esta naturaleza. Creo también, para ser justos, que ustedes mismos os señalaron en el informe que hay temas que no logran abordar porque no hay tiempo, tal vez no es el momento, no están las condiciones, no están tal vez los antecedentes y porque escapa al mandato que tenían, pero hay temas que son muy relevantes a partir de como los supuestos que ustedes trabajan. Este tema de la productividad media de los trabajadores del sector público y el aumento de las remuneraciones reales, que disminuye espacio para la holgura fiscal a partir de mayores ingresos. Está relacionado en parte también eso con la modernización del Estado, como ustedes dicen, que es un tema que ya queda gigante para poder abordar a corto plazo, pero cuando uno comienza a ver algunos determinantes estructurales en Chile, el tema del Estado pasa a ser un tema importante. Recuerdo no muchos años atrás que 13 think tanks chilenas, desde creo Libertad y Desarrollo, que era Chile 21 y una tercera que no me acuerdo, o cuatro, conjuntamente hicieron un estudio sobre la necesidad de reformar el Estado, ¿ah? Y los impactos que tiene el empleo público, etcétera. O sea, cuatro instituciones me refiero de pensamiento o tendencias distintas que tratan de relevar algunas cosas con distintos énfasis, coincidieron en el diagnóstico, ¿ya? Entonces, yo quiero valorar y quiero dejar, sí, que hay que dejarlo pendiente de que hay temas que no se lo abordan acá y que podrían tener un impacto mucho mayor. ¿Ah? Dicho eso, y quiero darle la palabra a Pepe o a José Miguel o al senador Gaona, que nos acompaña también acá, ya, por si acaso quisieran comentar algo al respecto. Siempre escucho que después yo diga otras cosas. Yo quiero agradecerla. Presidente, Perdón. oye, perdón, presidente, ¿me pueden dar 15 segundos de tiempo? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya, sí, ya se pasa. Ya. Fueron exactamente 15 segundos, señor presidente. Pero va a ir a fumar entonces, ya. Nadie es Salió el perfecto. reemplazo. Ya. Estamos listos, ¿no? Yo no, Bien, veo que no yo no, aparece. yo no escucho. No, no, Ahora sí. no escucha porque no habíamos dicho nada. ¿Ah? Ah, ya. No, no. Ya. Ah, bueno, el senador García había pedido la palabra. Pepe. Muy breve. Quiero agradecer, Manuel, la exposición muy completa. No obstante, el esfuerzo de síntesis que has hecho. Un trabajo que pone de relieve el crecimiento de la economía para enfrentar los desafíos futuros. Yo, quiero transmitirte nuestros agradecimientos y al mismo tiempo que tú lo hagas con todos los integrantes de la comisión. Yo quería
quizás saliéndome un poco del esquema, porque este es un trabajo mirando a Chile hacia adentro, si creen ustedes que las condiciones internacionales van a estar para que nuestra economía pueda retomar esa senda de crecimiento, porque claro, si enfrentamos recesiones mundiales, si las guerras siguen sin resolverse, si comienzan a haber otros efectos que hoy día quizás ni siquiera visualizamos, y finalmente el contexto internacional se enreda más de lo que está hoy día, pudiera ser que por más esfuerzos que haga Chile sea muy difícil volver a crecer a tasas más elevadas. No sé, sé que hay muy poco tiempo, nosotros tenemos que además despachar un proyecto de ley, pero quizás una breve mirada al mundo, al contexto internacional, por lo determinante que es para una economía tan abierta como la chilena. Te reitero nuestros agradecimientos. Gracias, presidente. Bien, senador, usted. Por su intermedio, muchas gracias, senador Rubinot. Sí, ¿puedo complementar con algo a la pregunta de Pepe? Sí. Cuando se ponen las cifras de 30 años que vinculan el tema del crecimiento del PIB y las exportaciones, y se hace el punto, por lo menos una correlación, de que hay claramente un crecimiento sustantivo de las exportaciones en todos los países que dieron el salto de desarrollo por sobre el crecimiento del PIB, y que en el caso chileno el promedio largo del 90 a la fecha lo deja equivalente el crecimiento, pero si subdividido por el periodo de oro, que hay una clara diferencia. Mi pregunta es, la economía mundial hoy crece menos que hace 15, 20 años. O sea, China, si crece al 5%, se dice que es un éxito a esta altura, cuando estábamos acostumbrados por más de una década o más años a que creciera al orden nuevo, al 10% o al 12% incluso, y así como otras economías del sudeste asiático. Y todas esas economías hoy están con tasas muy menores a esas, crecen, pero a tasa del 5%, del 4%. Entonces, en ese entorno, podemos hacer todos los esfuerzos acá, pero creo que el escenario internacional, más allá de las guerras incluso, es que hay un menor crecimiento. Entonces, te lo dejo planteado ahí como... ¿Y qué explica, a tu juicio, ya excede esto, pero qué explicaría ese gran crecimiento de las exportaciones durante 15 años, alrededor del 90 al 2005, y que después viene claramente una declinación en eso? ¿Ya? Da lo mismo los gobiernos a esta altura, porque han habido todo tipo de gobiernos de entonces a la fecha. ¿Ya? Mira, a ver, partamos por el final. José Miguel quiere intervenir, y ahí te damos la palabra para ir cerrando con tus conclusiones. Bueno, ya. Sí, solo un alcance, Manuel, yo en realidad creo que es un excelente informe. No me sorprende porque tengo desde hace mucho tiempo un enorme respeto por tu capacidad, y además el panel era bastante bueno, dicho sea de paso también, ¿no? Ahora, hay una cosa extraña en el cuadro, el último cuadro, cuando habla, el único tema que yo voy a plantear es este tema del deterioro de la política y todo ese tema, porque es bien notable que tú pones subdivides el caso de Chile entre el 90 y el 22, es completo, pero hay una diferencia entre el 90 y el 90 y el 04, y luego otra entre el 04 y el 22, pero no se explica muy bien. En realidad, yo tengo la impresión de que ya desde antes, y después habían empezado a ocurrir perjuicios, hechos graves desde el punto de vista del deterioro de la política, que estallaron fundamentalmente a mediados de la primera década de este siglo, y nos han puesto donde estamos. Ahora, yo creo que tiene mucho que ver con algo respecto de este panel, que es bien valioso, yo lo veo. Yo tengo la impresión de que probablemente mucha de la gente que está que estuvo en esta comisión, estaba en distintos sectores, aunque pensaban bastante lo mismo, o sea, tenían mucho más acuerdo entre ellos, pero de alguna manera las divisiones políticas que se fueron provocando en el país les impidieron hacer un diagnóstico común desde a tiempo, ¿no? Pero en fin, creo que ese es un tema que hay que perseguir. Nosotros creo que al margen, además yo comparto lo que dice Ricardo por completo, o sea, Ricardo, tú tienes razón, o sea, el 2014 fue el año en que Olivier Blanchard, economista jefe del Banco Mundial, en una de las sesiones del Fondo Monetario Banco Mundial, pronosticó diciendo que las economías emergentes no acompañaron totalmente la crisis, dice, pero van a acompañar el lento crecimiento de la economía. Y eso lo dice respecto de todas las economías emergentes, no solamente respecto de Chile, sino que de todas ellas.
Pero la verdad es que nosotros estamos ligados a buscar las razones entre nosotros, porque yo no consigo ver todavía de qué manera, por qué razón ocurrió aquí en Chile. O sea, ya estoy de acuerdo que es una tendencia que es mundial, pero la decadencia en Chile es mucho más fuerte porque veníamos de un periodo muy glorioso, muy importante. Y comparado con los países de la región. Bueno, muchas gracias también, en todo caso, ya. Manuel, estamos a todos. Ya, somos todos oídos, Manuel. Estamos... Te recuerdo que después nosotros tenemos que despachar un proyecto, para que te entusiasmes mucho. Ya, muy bien. Voy a intentar ser breve, cosa que me cuesta mucho, pero voy a intentar. Primero, la crisis, efectivamente, como decía José Miguel, que tuvieron las economías desarrolladas entre el año 2008 y el año 2010, va a quedar en los libros de historia en las economías desarrolladas. No en los libros de historia nuestros, porque las economías emergentes las pasamos más suavemente por el impulso que dio China en esos años. Pero para las economías desarrolladas empezaron a tener cambios que son muy profundos. Entre otros, si uno suma el balance en cuenta corriente de la balanza de pago de todas las economías desarrolladas, más China, de manera de que engloben lo que son los principales socios comerciales de Chile. Esa cuenta corriente de la suma de todas esas economías entre el año 2007 y el año 2018, después todo esto se ensucia por el COVID y por la guerra de Ucrania y todas esas cosas, pero para ver tendencias, digamos, hasta el año 2018, tuvieron un mejoramiento de su cuenta corriente de casi $1 trillón. Y obviamente que eso pone camino cuesta arriba la competitividad para las economías emergentes. Por lo tanto, era un camino pedregoso el hacerlo. Pero yo creo que no está bien echarle la culpa al empedrado. O sea, los países nórdicos dieron el salto al desarrollo entre las dos guerras mundiales. No hay un periodo más turbulento que ese momento, con un sistema monetario internacional destruido, con una crisis, la mayor crisis que ha experimentado la humanidad, la crisis económica con la Gran Depresión. Bueno, ellos podrían haberle echado la culpa al empedrado también, pero no. Lo que ellos se propusieron fue persistencia. Persistencia. Y con gobiernos de distintos signos, ¿ya? Suecia dio el salto con 40 años de gobierno socialista consecutivo. Alemania, en otros periodos, básicamente es la democracia cristiana, que es la derecha allá. Pero en todos los casos es la persistencia para mantenerse relevante. La misma Angela Merkel decía con todas sus letras que Alemania no va a tener plataformas digitales como Google, como Microsoft o cualquiera que se les ocurra a ustedes, pero para evitar que todas estas nos pasen por encima, Alemania tiene que mantenerse competitiva, porque es la única manera que Alemania mantenga su posición relativa en el mundo. Esas son decisiones estratégicas que Chile las tuvo a comienzos de los años 90. Yo participé de eso, porque cuando fue el cambio de régimen hacia la democracia, se hizo un ejercicio de que los países no empiezan desde cero. ¿Qué cosas hay que mantener? ¿Qué cosas hay que cambiar? Lo que cambió fue bastante obvio. Reformas tributarias, políticas sociales, etc. Pero lo que se mantuvo fue un destino de Chile de ser una economía abierta que tiene que aprovechar las ventajas que le da la economía mundial. Y para eso se desarrolló una estrategia de iniciar acuerdos comerciales, de apoyar a empresas como la salmonicultura, que estaba recién empezando, o desarrollar otras nuevas que los que se subían al avión presidencial eran principalmente empresarios exportadores, porque
los exportadores tienen un nivel de calidad y de precios que permiten que sean competitivos internacionalmente. Son equivalentes, para usar ejemplos del año 90, son Zamorano y Salas al fútbol, son como los empresarios exportadores a la economía. Y eso se acabó, dejó de ser una prioridad. No es que a los países no les guste crecer, el problema es que de repente hay gobiernos que piensan que hay otras cosas que son más importantes. Y eso fue parte de lo que ocurrió. Si países, Noruega, el caso más conmovedor de todo, Noruega era la provincia pobre del reino de Suecia. Se formó como país en el año 1907 con niveles de ingreso per cápita por debajo de Chile, para qué decir Argentina. Miren lo que es hoy día, la persistencia. Pero en Chile lo que tuvimos fue crecientemente una visión crítica de lo que fueron los primeros años. Yo tengo una teoría, pero ustedes son más políticos que yo, pero mi problema es el siguiente: si yo negocio con José García, por ejemplo, eh, y él dice uno y yo digo 100, no, ¿cómo va a ser? Y peleamos y discutimos, pero al final llegamos a que 50 es un buen acuerdo. Eh, bueno, después los dos tenemos que decir 50 y aparecemos con el mismo discurso. La izquierda y la derecha son iguales. Y entonces aparece después, estoy haciendo una cosa figurada, discúlpenme, senador Insulza vuelve a decir 100, que era lo que yo decía al principio. Y no sé, Carlos Kuchel dice, vuelve a decir 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que los extremos, los que no están dispuestos a hacer acuerdos, aparecen como los que se diferencian y empiezan a ser premiados en las elecciones. La elección del año 97 fue la primera vez que salió elegido Guido Girardi, Nelson Ávila, que la UDI desplazó a Renovación Nacional como la primera mayoría de la oposición de la época. Eso fue una evolución que es porque el sistema de acuerdos estuvo mal pensado. Lo que uno tiene que tener son, y lo que han hecho muchos países, es tener consejos económicos sociales donde se dirimen las diferencias y donde se sabe quién es quién. Y que cuando se llega a acuerdo, eso no tiñe a los que participaron en el acuerdo como era el sistema que existía en Chile. También eh, teníamos un sistema electoral binominal que fue reemplazado por un sistema proporcional extremo que no existe en ninguna parte del mundo. Los sistemas proporcionales extremos se sabe que el resultado es la atomización de la política. Ese es un caso que es un autogol que se hizo este país. Yo no quiero reivindicar el sistema binominal porque tenía las perversidades que todos conocemos. Pero ¿por qué tenemos que reinventar la rueda? ¿Por qué no hacer las cosas como las hacen los países que lo hacen bien? Donde normalmente, lo normal en Inglaterra, en Alemania, en Japón, en Corea, nómbrenme el país, ¿ya? Es que uno tiene una mezcla de un sistema proporcional para los parlamentarios nacionales, pero a nivel distrital y de circunscripción la primera mayoría se lleva todos los cargos. Es el sistema que existe en la mayoría de los países desarrollados. Entonces, aquí hay elementos de que las reglas del juego se fueron deteriorando y las prioridades también se fueron deteriorando. Y una visión crítica de los buenos años que debieron haberse mantenido, pero donde era más rentable electoralmente, eh, eh, ¿cómo que se llama? La crítica que la evolución. Entonces,
yo creo que uno tiene que aprender las lecciones de la historia, aprender de los países que tuvieron los mismos problemas que tenemos en Chile hoy día. ¿Qué se hace con una sociedad mayoritariamente de clase media, que es demasiado exigente en sus demandas y donde los recursos no alcanzan? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hizo Estados Unidos en su época? Esto fue a comienzos del siglo XX, digamos, o Inglaterra también, por allí, o los países nórdicos entre las dos guerras mundiales, o Corea por ahí por el año 70, 80. ¿Cómo lo hizo España eh, cuando dio su salto con Felipe González a la cabeza? Está hecho el punto. Esas son cosas que nosotros tenemos que estudiar, presidente, Muy bien. y adaptarlas obviamente a la situación, la cultura y la idiosincrasia nuestra. Bien. Y eso es posible hacer. Yo a mis 70 años sigo siendo un idealista y un optimista. Yo creo que eso es posible y me encantaría que el informe que escribimos pudiera ser un pequeño insumo, una pequeña chispa que ayude a encender la mecha de recuperar el crecimiento, recuperar la competitividad internacional como elementos claves para que en Chile haya progreso social, que al final es lo que todos queremos. Eso es lo que puedo decir. Bien. Muchas gracias. Oye, Sí. una pregunta de José García. Hoy día Chile tiene tremendas oportunidades, porque hay un cambio en la matriz energética que se está dando en todo el mundo. Se dice que ya el carbón, después que China ha hecho compromisos firmes de eliminar el carbón de su matriz energética, el paso siguiente ahora es el gas. De allí, las baterías de litio, las energías limpias, el e-metanol, el amoníaco verde, todas estas cosas en las cuales Chile tiene ventajas tremendas, son una oportunidad que no podemos desaprovechar, porque allí hay una ventana de oportunidad gigante. Además, con esta cuasi guerra fría que se está armando entre Estados Unidos y China, muchos países, entre otros Estados Unidos y Canadá, pero no son los únicos, han hecho una lista de productos críticos para ellos y que cuando son deficitarios van a privilegiar las importaciones desde países con los que tenemos acuerdos comerciales. Es decir, la ventaja que tenemos para poderle vender litio, hidrógeno y sus derivados y todas estas cosas vinculadas a la energía limpia, el cobre está en esa lista también, es enorme, es enorme. Ahora en la COP actual, la que está teniendo lugar, están avanzando en un acuerdo para, ojalá que vea la luz del día este acuerdo, pero están avanzando en un acuerdo no para dejar de aumentar las exposiciones de carbono, sino que empezar a tener metas en que se decrece la generación de carbono. Para Chile, eso es miel sobre hojuelas para las oportunidades que le presentan. Pero para eso hay que tener estrategia. Y en Chile no existe el concepto de estrategia. Cada vez que cambia el gobierno, Codelco empieza desde cero, porque nombran un nuevo presidente ejecutivo. Tenemos una Comisión Nacional de la Productividad de Lujo, que ya el año 2016-17 ya hizo un listado de las cosas que debería hacer Codelco y que el comité, nosotros lo hicimos también nuestro. Y es como si lloviera. No ha pasado nada con eso. Son instituciones, esa en particular, que es necesario fortalecer para que puedan hacer seguimiento de las recomendaciones que hace para que este país pueda seguir progresando. Entonces, yo no sé, medio desordenada mi respuesta, disculpen, pero en el fondo, Chile debería tener una estrategia de crecimiento y de persistencia que trascienda los gobiernos de turno, pelear en otras áreas,
pero no en estas, en las cuales uno requiere que el gobierno de signo A y el gobierno de signo B persistan, como ocurrió en las economías que sí efectivamente dieron el salto. Bien, muchas gracias, Manuel. Me dan ganas de decir varias cosas más, pero la verdad que no podemos porque tengo que despachar un proyecto. Solamente, pero no puedo evitarlo. Sobre el tema de los acuerdos, no había otra, había que hacer los acuerdos porque no teníamos mayoría. Si lo que nos faltó, y esa es la autocrítica que hay que hacerse, o que yo he tenido discusiones con familiares que quiero mucho, muy cercanos, es que cuando se llegaban a los acuerdos, no se decía al mismo tiempo que me quedó todo esto pendiente que no pude realizar porque no tuve los votos. Entonces los que critican los acuerdos dicen, estaban todos felices. ¿Ah? Y la verdad es que estamos contentos con el acuerdo porque tenemos el auge, pero sabía que quería hacer una reforma adicional, es que no hubo fuerza política para hacerlo, donde estaba la mayoría, que hubiera generado un contraste, ¿ya? Pero bueno, entendí el punto en todo caso. A eso me refería con los consejos económicos sociales, porque allí las diferencias quedan por escrito. Claro, o sea, hay acuerdo, se defiende el acuerdo porque eso es importante. Claro, pero las diferencias quedan por escrito. Claro, está bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, que esté muy bien. Saludos al resto de la comisión. Gracias por escuchar. Muy bien. Claro. Bien, muchas gracias. Procedemos entonces ahora, gracias, Manuel. Procedemos ahora entonces a ver el despachar el proyecto. Se va a conectar desde el Ministerio de Hacienda para estos efectos un Diego Riquelme, que lo cual lo conversamos con harta antelación. Tiene que defender que sí, no más, porque lo otro sería más detrimental todavía que como ya estamos. Entonces, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, señora secretaria, si puede dar por lo menos el objetivo del proyecto, le damos la palabra a don Diego. Presidente, este proyecto está en primer trámite constitucional, ingresó al Senado el día de ayer y fue enviado a la Comisión de Hacienda como comisión técnica. Su objetivo es modificar el Código Tributario con la finalidad de establecer la obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior, realizando importaciones a Chile sobre cierta magnitud, a fin de facilitar las labores del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas en materia de fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros y la persecución del crimen organizado. Es un proyecto de artículo único que, por lo tanto, se discute en general y en particular. Bien, muchas gracias, secretaria. Diego, si pudiera, este proyecto, no quiero reiterar, pero ingresó ayer, se dio cuenta ayer a la sala del Senado, se fue a Hacienda, primer trámite, y aquí estamos viéndolo, artículo único. Entiendo que hay mucho interés en despacharlo rápido, pero sería bueno contar con algún antecedente mínimo respecto del contenido del proyecto que persigue y por qué requiere ley. Aquí voy a decir, justo el senador García preguntaba si necesita una ley para esto, tal vez uno pensaba que eran resoluciones o dictámenes de impuestos internos, aduana, en fin. Te dejamos con la palabra, por favor. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, se trata de un proyecto de ley que tiene un artículo único que lo que busca es establecer una presunción de inicio de actividades y, por tanto, que como correlato implique que se empieza a exigir el inicio de actividades a quienes importen mercaderías por un valor superior a $3.000, sea una o sea una serie de importaciones que ocurran en un periodo de 12 meses y que en su totalidad sumen los $3.000. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto es porque efectivamente hoy en día no hay una norma que establezca que quienes realizan la importación deban tener inicio de actividades. Tampoco hay una norma que faculte a el Servicio Nacional de Aduanas a exigir el inicio de actividades a quienes realizan la importación. Entonces esto ha sido bastante grave en materia de comercio informal, porque en definitiva yo puedo traer, siempre hacemos como el mismo ejemplo, un container de bienes y aduanas no me exige el inicio de actividades y no hay ninguna obligación de acreditar el inicio de actividades. Entonces, este artículo lo que busca es establecer que se presume que se ocurre el inicio de actividad cuando las personas cumplan, cuando un contribuyente cumpla con o caiga en alguno de estos dos supuestos, que el valor importado, que el bien importado sea por un valor superior a $3.000 o que yo esté haciendo una serie de importaciones en 12 meses, lo que ya sería una primera presunción de que yo estoy adquiriendo productos para
la comercialización y que en su totalidad sumen $3.000. Se mantiene en la parte final del artículo la posibilidad que el contribuyente acredite que en definitiva está adquiriendo bienes para su uso personal. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque efectivamente hay algunos bienes de alto valor que podrían llegar a ser adquiridos en el exterior, pero no tienen un fin comercial. Por ejemplo, yo me puedo comprar un computador de muy alto valor en el exterior, pero en verdad lo estoy trayendo para mi uso personal. Entonces, el final de la norma lo que permite justamente es que ahí donde aduanas me diga, oiga, usted debiese tener inicio de actividades, yo puedo, como contribuyente, decir no, porque mire, yo este computador en verdad me lo estoy comprando para mi uso personal y no es para una comercialización. Cosa distinta y menos plausible que si yo me estoy trayendo en el mismo ejercicio 10 computadores de $1.000 cada uno en 10 importaciones distintas, una por mes, ahí lo más probable que es menos plausible que yo pueda acreditar que en definitiva son para uso personal. Entonces, es una norma bien importante porque se ha detectado que la forma de introducir bienes importados de forma hacia el comercio ilegal sin acreditar el inicio de actividades es justamente mediante este mecanismo. Eso, presidente. Si tienen dudas, estoy a disposición. Senador García. Gracias, presidente. Muchas gracias por la explicación del proyecto. El Servicio de Impuestos Internos en su ley orgánica no tiene una norma que le faculte poder decir quiénes requieren iniciación de actividades, quiénes no. A mí me parece que hacerlo por la vía de ley expresa finalmente puede ser algo muy más lento, más engorroso. Yo de verdad siento que el servicio debe, y si no la tiene, debiera tenerla de tal manera de exigir frente a determinadas situaciones que tiene que haber iniciación de actividades. ¿Por qué requerimos una ley especial para ello? Porque efectivamente, como plantea usted, senador, el Servicio de Impuestos Internos no tiene la facultad de exigir el inicio de actividades. El artículo que se está modificando es el artículo 68 del Código Tributario y lo que establece, en definitiva, es que el contribuyente tiene un plazo de 60 días desde que inició sus actividades para, en definitiva, solicitar el RUT y el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Pero no es que el servicio pueda exigir el inicio de actividades. Evidentemente que el correlato es que si yo detecto que alguien está realizando actividades comerciales sin tener un inicio de actividad, lo que está haciendo es un comercio clandestino y eso califica como un delito tributario. Entonces, pero en verdad esta norma lo que busca es otorgar mayores facultades para controlar en determinados aspectos a contribuyentes o a entidades que exijan el inicio de actividades cuando se cumplan determinados supuestos. Entonces, justamente lo que se busca es que es obligar, o yo establezco una presunción que si estoy importando de forma permanente bienes por la suma de $3.000 dentro de un periodo de 12 meses, se presume que yo en verdad estoy realizando una actividad comercial y por tanto debo hacer inicio de actividades. Justamente es una facultad que el Servicio de Impuestos Internos no tiene y aduanas tampoco la tiene. Si un solo vehículo es para uso personal, ¿se entiende? Lo entiendo. Sí, senador Insulza, haga la pregunta. Tal como yo veo la norma, si yo mañana, cosa que no voy a hacer, por cierto, pero quiero importar un automóvil, tendría que hacer iniciación de actividades. No necesariamente, senador, porque en definitiva la parte final del artículo dice, a menos que, en cualquiera de los casos, es decir, que el bien que yo importo es de mayor de $3.000 o la serie de importaciones es mayor de $3.000, en cualquiera de esos casos, yo puedo acreditar fehacientemente que se trata de bienes destinados a uso personal. En el caso que usted plantea, es claro que no me podrían exigir inicio de actividad. Lo que está claro es que va a haber un trámite adicional.
Un trámite adicional. Va a haber un trámite adicional, porque va a haber que acreditando acreditar fehacientemente. fehacientemente, que estará definido en su momento en un artículo de la ley del fehacientemente. Ya. Es un No sé poquito si, baja la cantidad. muchas gracias, don Diego. No sé si el ministro Elizalde o la subsecretaria Lobos tiene algo que agregar o está... ¿Cómo? Está viendo el reajuste. ¿La parte del reajuste propiamente tal o los otros 80 artículos? La ley de... Aprobemos este proyecto el primero. nuevo presupuesto que estamos discutiendo en chicos. ¿Ah? Ya. Hablemos de este mejor. No hablemos del otro. Sí, no, es que todo tiene un límite porque llegó gordito este reajuste. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, a la Secretaría, a Diego Riquelme, que nos acompaña del Ministerio de Hacienda telemáticamente. Tal como lo explicitaba Diego, solo poner un poco de contexto respecto de esta iniciativa. Hay que recordar que la ministra del Interior, en representación del Ejecutivo, con los presidentes de ambas corporaciones, suscribió un protocolo de acuerdo de Fast Track de 31 iniciativas. Esta iniciativa originalmente fue incorporada en el proyecto de ley de inteligencia económica que está radicado en la Comisión de de Seguridad del Senado, fusionando dos iniciativas. Esta, que es la que establece, ¿no es cierto?, dando cumplimiento a los mandatos de el acuerdo, digamos, de todas las instituciones para hacer frente al crimen organizado y tener herramientas más potentes desde el punto de vista de las entidades, especialmente el Servicio Nacional de Aduanas, se incorporó conjuntamente, dado que el proyecto de inteligencia económica tiene algunas materias que no han permitido todavía su despacho de la Comisión de Seguridad. Se tomó el acuerdo de poder separar nuevamente estas dos iniciativas que se habían fusionado en una sola iniciativa, dado que esta es una cuestión que tiene una materialidad propia, que es una modificación acotada al artículo 68 del Código Tributario, que bueno, ya explicó los alcances, Diego, si ustedes quieren alguna duda o consulta podemos complementarla, pero lo importante, digamos, eso, que una iniciativa que está dentro del Fast Track de seguridad, que le va a dar una herramienta mucho más potente a el Servicio Nacional de Aduanas para efectivamente exigir esta iniciación de actividades cuando en los 12 meses anteriores valor FOB los $3.000 y de esa perspectiva podamos mejorar la fiscalización por parte del Servicio Nacional de Aduanas y por tanto tener una herramienta potente y eficaz para el tema del crimen organizado. Eso, presidente. Por supuesto. A propósito del contexto político. Como dijo la subsecretaria, este proyecto estaba dentro de las 31 iniciativas del acuerdo suscrito entre el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, presidente de la Cámara y la ministra Toa. Y efectivamente se habían decidido fusionar. Y nosotros tuvimos una reunión con el presidente del Senado sobre este punto. Y él expresamente pidió que para darle mayor celeridad a esta iniciativa específica se pudiera separar y volver al diseño original, que eran las 31 iniciativas. En ese contexto entonces se presentó el proyecto, porque efectivamente si esperamos que se aprueben los otros proyectos que son que tienen mayor contenido se va a demorar mucho y este es un tema muy específico y donde por lo demás había relativo consenso. Esa es la razón por la cual se separó la iniciativa y se presentó un mensaje separado por el presidente de la República que esperamos que sea aprobado por esta comisión. Una pregunta que seguramente si hay alguien que esté mirando esta sesión de la comisión, de aquellos chilenos y chilenas promedio, que seguramente hacen compras desde el exterior a Chile a través de distintas plataformas, ¿se entiende que ellos son personas que operan en el comercio exterior a la hora de aplicar esta norma? Pregunto, los que importen, no quiero hablar de propaganda, pero desde el AliExpress hasta el Amazon o lo que sea, y son 3.000 al año, dice, ¿no? O sea, entonces que harta plata, 3 millones, pero puede ocurrir que... Pero no quiero traer la pregunta, o sea, la pregunta es porque, bueno, también sería que esto tiene externalidades que tal vez no son inevitables, pero es bueno siempre tirar todo arriba para que después no se descubra que se aprobó algo y nadie sabía. Entonces, aquellos chilenos y chilenas, o no estoy hablando de empresas, ni... Entonces, si alguien hace varias importaciones durante el año, importó las zapatillas, después importó la ropa, compró el regalo Pascua, los que tengan recursos, por supuesto, ¿ya? Y sobrepasan los $3.000, o sea, menos de 3 millones de pesos en el año, en algún minuto cuando pasen los 3 millones va a saltar un timbre en alguna parte y le van a decir que tienen que acreditar que es para uso personal. Para entender, o sea, esto no es... Ya, se nos gaona. Sí, presidente, en la misma línea, yo entiendo que ahí el importador sería, por ejemplo, AliExpress, Amazon y todo ello, pero también yo quiero ir un poquito a todas estas ventas que se hacen por redes sociales, por plataformas, no por plataformas, sino por redes sociales, Instagram, por ejemplo. Hay mucha gente
que compra productos del extranjero y alguien los comercializa a través de estas redes sociales, no de plataformas. Entonces, y claro, si uno empieza a sumar todo eso, efectivamente, el importador, que debe ser el titular de esa página de Instagram o de ese perfil de Instagram, que importa, y la persona que recibe es un comprador en cualquier, pero claramente tiene fines comerciales. Esto permite atacar y formalizar en términos concretos para que sean sujetos de tributación y todo ello a aquellas personas o empresas que importan al detalle de manera de precisamente satisfacer necesidades de personas que lo quieren para hacer para uso personal. Pues yo creo que ahí también hay un forado grande. Gracias, presidente. Bueno, voy a hacer una respuesta breve, pero Diego, por supuesto, que tiene mucha más expertise que yo, podría complementar al respecto. Dos cosas. Primero, dado que es Comisión de Hacienda, no hice referencia que dado que es una propuesta de carácter normativo, no tiene el informe financiero no tiene costo y, por tanto, eso. Respecto a la pregunta, esto se complementa y efectivamente esto es una herramienta justamente para controlar ese tipo de flujo y por eso se hace este tema de iniciación de actividades para tener un control. Y adicionalmente hay que recordar que en la reforma tributaria, y ahí me corregirá Diego, del expresidente Piñera se estableció, ¿no es cierto?, el tema de la tributación de las transacciones, digamos, en línea justamente con el tema además de las tarjetas de crédito para poder tener la trazabilidad, se aplica, digamos, el IVA ahora, y por tanto esas operaciones, claro, digamos, ya están dentro del mercado tributando, pero Diego podrá explayarse, dado que tiene mucho más conocimiento que yo al respecto. Y los chilenos comunes y corrientes que importan cosas van a tener que explicar. Fehacientemente. Para responderle al senador Gaona, justamente esta medida va en línea un poco con el ejemplo que él ponía. Justamente muchos de las personas que están realizando comercio a través de redes sociales se nutren de productos que son adquiridos en el exterior. Y esas personas importan, son bienes en muchos casos de bajo valor, en muchos casos bajo $41 incluso, como ya adelantaba la subsecretaria, que un tema que además tampoco pagaría IVA, que es algo que se va a solucionar dentro del contexto del pacto fiscal, pero justamente esos son los casos. O sea, personas que están realizando una actividad comercial y que se nutren de bienes que son importados y a los cuales no están sujetos a inicio de actividades porque en definitiva no lo hacen y no hay nadie que los logre detectar. Entonces, en vez de estar cazando uno a uno, lo que se hace es frenar al momento del ingreso de las mercaderías. De forma que si el Servicio Nacional de Aduanas detecta que hay un contribuyente que todos los meses está importando y que en definitiva ya superó los límites que se están establecidos en la ley, le va a decir, oiga, usted tiene que acreditarme el inicio de actividades o decirme que esto es para uso personal. Evidentemente que no es lo mismo si yo me traje, como decía el senador Insulza, un auto, a si yo estoy importando, no sé, carteras, 10 carteras todos los meses. Evidentemente que el segundo caso es un poco menos plausible que en definitiva es para uso personal, sino que más bien es para comercializar. Entonces es justamente para atacar el ejemplo que planteaba el senador Gaona. Senador Insulza. Yo voy a aprobar este proyecto, presidente, lo único que es cierto, porque es cierto que esto coincide con temas que se plantearon mucho en la discusión sobre seguridad pública, respecto de que el hecho de que se usaban sistemas como courier, como mismos sistemas de importación, para traer cosas incluso por partes a Chile, o sea, parte de una pistola, parte de un arma, etcétera. Ahora, la gran ventaja que esto tiene es que permite circunscribir un poco el grupo a quienes lo hacen y hacer más válida la investigación. Pero creo que este proyecto va a ser papel sobre mojado si no mejoramos la materialidad de las revisiones en las aduanas, porque ahí es donde está el problema. O sea, mientras se revise mientras se compartan escáneres entre distintos puertos y no se revise por rayos X los paquetes que van llegando, vamos a tener el mismo problema. O sea, esto creo que debería ser un complemento, una política mucho más fuerte de vigilancia en los puntos de entrada. Sí, bien, yo quisiera agregar algo y voy a concurrir con mi voto favorable, pero encuentro que esta medida, como decía el senador Insulza, primero tiene que ser reforzada en tema aduana,
el tema de las subfuctaraciones, le llegan subvalorados los productos importados, ya, entonces, no. Pero más me preocupa, ministro y su secretaria, es que esto se habla de crimen organizado, de la informalidad, y la verdad que uno quisiera que junto con estas medidas que le van a generar un costo, una externalidad negativa tal vez a aquellos chilenos y chilenas que importan normalmente, sin ningún ánimo de comercializar ni que son parte del crimen organizado, sería bueno ver medidas más efectivas contra el comercio informal en todas las veredas de acá, saliendo aquí al Congreso al frente de la avenida Pedro Montt. ¿Ah? Entonces yo siento que eso es donde tenemos flaco favor, porque no estoy hablando de situaciones en las cuales sean personas vulnerables, muy menesterosas, que están, no, gente que necesita comer, etcétera, pero ahí hay una industria detrás de esto. Entonces siento que eso estamos fallando en eso. Y a vista y paciencia, o sea, no hay que hacer mucha, te pregunta si no hay capacidad, no se puede. Le dejo plantar inquietud al Ejecutivo, porque ¿qué vas a con explicarle que vamos a aplicar un impuesto, una fiscalización, que decir actividades para el comercio informal, cuando están las veredas llenas de comercio informal? Yo no sé si esto va a impedir eso. ¿Ah? Ya, bien, votemos mejor. Sí, sometemos a votación. El señor presidente pone en votación en general y en particular el proyecto de ley. Senador Gaona. A favor. Senador Insulza. Lo apruebo. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión y despachado. Bien, despachado el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Sí, nos vamos. Y aprovecho y preguntarle.